Centro Familiar Maranatha, una iglesia de vencedores. Efesios del 1 al 5 y vamos a hablar, seguimos hablando de la predestinación, de la elección y todo esto, hermano. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vamos a explicar todos estos versículos. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos, Señor, en tus manos estamos. Ayúdame, te necesito, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la predestinación y dijimos que si Dios amaba al mundo o solamente amaba a los predestinados y elegidos. Y por la Biblia sacamos que Dios ama a todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios ama al mundo y no solamente a unos cuantos. Lo segundo que vimos es que si Cristo murió por todo el mundo, por toda la humanidad, o solamente murió por los predestinados o elegidos. Y también vimos por medio de la Biblia que Jesucristo murió por todos. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo murió por todo el mundo. Y San Juan 2:1 dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y otra cosa también que vimos la semana pasada es: si Cristo es el Salvador solamente de unos pocos o es el Salvador del mundo. Y por la misma Biblia nos dice que Jesucristo es el Salvador de todo el mundo. Primera de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y por último también vimos que Dios quiere que la humanidad sea salva, o Dios quiere que solamente unos cuantos sean salvos. Y por la misma Biblia también vimos que Dios quiere que todo el mundo, hermano, sea salvo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice Tito 2:11. Así que eso es lo que vimos la semana pasada, y hoy vamos a hablar acerca de la elección de Dios. Número 1, Dios elige a ciertas personas para que hagan determinado trabajo en su obra. En este día vamos a responder con la Biblia, hermano, algunas preguntas con relación a la elección y a la predestinación. Y la primera pregunta que decimos: Dios elige a ciertas personas para que hagan determinado trabajo en su obra. O sea que Dios elige para el servicio. Y vamos a ver a Abraham. Dios lo escoge, Dios lo elige, hermano, y lo trae desde Ur de los Caldeos.
Dios elige a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios eligió a Abraham para que a través de Abraham, la simiente de Abraham que es Cristo, fueran bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces Dios elige a ciertas personas para que hagan determinado trabajo en su obra. Dios eligió a Moisés, ¿sí? Dios elige a Moisés. Dios elige a Moisés. ¿Para qué lo eligió? Para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Dios elige al pueblo de Israel para que sacara Dios elige a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y le dice: ve a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Yo he visto la aflicción de mi pueblo. Y Dios elige a Moisés, y Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. También vemos, hermanos, que Dios elige a los profetas, pero los elige para un servicio. Jeremías 1:4, vamos a Jeremías 1:4. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces Dios escogió a Jeremías para ese trabajo, para que fuera a hablarle al pueblo de Israel. Dios escoge a Isaías. Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Todos estos ejemplos son, hermano, de que Dios elige a determinadas personas para un trabajo en su obra. Dios también eligió al profeta Amós. Viene una persona y le dice a Amós: no prediques aquí, ve a predicar allá. Y le dice Amós en el capítulo 7, versículo 14: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel, escogido, elegido por Dios. Dios eligió también, hermano, al rey David. ¿Se acuerdan que el pueblo eligió a Saúl? Pues Dios eligió a David, porque vienen los hijos de Isaí, y Samuel dijo: este que está muy grandote, este va a ser. Y le dice Dios: no veas lo grande, porque no lo he elegido. Y al final dice: ¿no tienes otros hijos? Dice: pues allá tengo uno que anda cuidando las ovejas, ve a traerlo. Y van a traer a David, hermanos. Van a traer a David. Y cuando está ahí, David, dice la Biblia, envió pues por él y le hizo entrar. Primera de Samuel 16:12. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Dios eligió a David. ¿Para qué? Para que fuera el rey de Israel. Dios también eligió a los apóstoles.
En Mateo capítulo 10, versículo 1, dice la Biblia que Dios eligió a los apóstoles. Dios elige a los apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y enseguida menciona el nombre de los 12 apóstoles. Dios escoge a ciertos hombres para determinado trabajo en su obra, y a Él le plació escoger a los apóstoles. Por eso en San Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Es muy importante que entendamos esto, que Dios elige a ciertas personas para determinado trabajo. Veamos al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. 1:10 de Gálatas dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo, de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El apóstol Pablo ya había sido escogido, elegido por Dios, aún desde que estaba en el vientre de su madre, pero lo eligió Dios para el apostolado, para que llevara el evangelio a los gentiles. Dios lo elige para ese trabajo. Por eso quise poner estos ejemplos de cómo Dios elige a ciertas personas para determinado trabajo. Número 2, vamos al Antiguo Testamento, de cómo Dios eligió a Israel como su pueblo, hermanos. ¿Por qué decimos que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios? Porque Dios lo eligió. Es el pueblo terrenal de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel: tú eres un pueblo santo para Jehová, porque Jehová te ha escogido para que seas un pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra. Y luego le dice, para que no se vayan a creer los judíos, ¿verdad? Les dice: no porque ustedes, no por ser vosotros más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. No crean que porque ustedes estaban grandes o rubios. No. Ustedes eran insignificantes, pero a Dios le plació escogerles. Les dice Dios al pueblo de Israel:
Dice, porque Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Así que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, el pueblo terrenal. Qué privilegio, hermano, que Dios haya escogido al pueblo de Israel. No escogió a México, ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China, sino que le plació escoger a Israel. ¿No alabas a Cristo, hermano? Porque por medio de la nación de Israel vino el Mesías. Y ese Mesías murió por nosotros y por medio de él somos salvos. Vamos a ver, los privilegios no garantizan la salvación personal. Y nos vamos a Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 5 para ver los privilegios que tenía este pueblo. Romanos 9, 1 dice: verdad en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando Pablo diciendo, yo quisiera ser anatema, maldito, apartado de Dios, por tal de que ellos vinieran a conocer a Cristo. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Ese es un privilegio. Dios los adoptó como pueblo de él. La gloria, el pacto, les dio la ley, la promulgación de la ley, el culto, el tabernáculo, el templo, todo eso, hermano. Las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué privilegio de los judíos, hermano. Imagínate las naciones alrededor de Israel adorando ídolos, pero ahí en medio había una nación que adoraba al Dios Todopoderoso. En la mañana un sacrificio para Dios, en la tarde otro sacrificio para Dios, y todos los demás sacrificios que hacían eran para el Dios Todopoderoso. Mientras otros pueblos, hermano, los niños se los ponían a los dioses, y había un dios que tenía las manos así en esta forma, pero era un dios de metal y por dentro tenía lumbre. Imagínate que un bebé fueran y se lo pusieran al dios este así y se quemaba, y ese era un sacrificio para los dioses de ellos. Vemos los sacrificios que hacían los aztecas, cómo los aztecas partían el pecho de las doncellas, sacaban todavía el corazón latiendo y se lo ofrecían a los dioses. Pero había un pueblo especial que conocía al Dios Todopoderoso, que no le demandaba ese tipo de sacrificios. Qué privilegio, hermano. Pero aunque era el pueblo elegido de Dios y aunque tenían muchos privilegios, no todos los israelitas fueron salvos. Muchos de ellos se perdieron porque rechazaron a Dios y se fueron tras los ídolos. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. Dice la Biblia: ya cuando están para entrar a la tierra prometida, vienen ciertas instrucciones de parte de Dios al pueblo y le dice: no sea que haya entre ustedes varón o mujer, o familia o tribu,
cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo, amargura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Dios les está diciendo: no se vayan a engañar y creer que porque son el pueblo escogido de Dios, se les haga fácil ir a servir a otros dioses y digan: no nos sucede nada, tenemos paz. No vaya a ser que su corazón se vaya endureciendo y que al final dice: no querrá Jehová perdonarlo, sino que humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro. No se confíen por ser el pueblo elegido de Dios. Mira lo que dice: y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. No vaya a ser que a Dios le desagrade que te vayas tras otros dioses, y al final Dios borre tu nombre de debajo del cielo. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. No era garantía de que Dios escogiera a Israel y todos iban a ser salvos, no, porque lo vemos en la Biblia de cómo miles perdieron su vida, se perdieron en el desierto. ¿Se perdieron en el desierto miles o no se perdieron, hermano? ¿Y no era el pueblo elegido de Dios? ¿Y por qué se perdieron? Porque desobedecían a Dios, porque eran rebeldes contra Dios, porque se iban tras los dioses. Mira cuando están ahí, Moisés arriba en el cerro, en el Sinaí, y dijo al pueblo: pues Moisés se tarda mucho, vamos a hacer un Dios para que nos regrese a Egipto. Vamos a poner a otro que nos conduzca a Egipto. E hicieron un becerro. Pero si Dios les había mostrado su poder, ¿por qué se estaban volviendo a los dioses? Y viene la mortandad sobre ellos. Miles se fueron tras los ídolos cuando ya moraban en la tierra de Israel. Tú lees el libro de Jueces, y el pueblo de Israel, mientras servía a Dios, todo iba bien. Pero llega un momento en el cual se iban atrás de un ídolo y Dios los mandaba a otro pueblo para que los sometiera y les pidiera tributo. Y luego clamaban a Dios y les mandaba un juez, y el juez los libertaba. Pero pasaba un tiempo y volvían a caer en el mismo círculo vicioso. Y miles se perdieron. Miles se perdieron cuando rechazaron al Mesías. ¿Sí o no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí tenemos al Cristo. ¿Qué quieren que les haga? ¿A quién le suelto? ¿A Barrabás o a Cristo? A Barrabás, gritaba la gente. ¿Y qué hago con Cristo? Crucifíquenle, crucifíquenle. Y su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y viene el año 70 después de Cristo, viene Tito, aquel general romano, sitió Jerusalén, hermano, y hubo un hambre terrible, terrible, que aún dicen que las madres se comían a sus propios hijos. Y miles mueren y miles son deportados a todo el mundo. Pero el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios. ¿Y cómo han andado los israelitas por todas las naciones hasta el 14 de mayo de 1948, cuando se forma la nación de Israel? Aleluya. Se forma la nación de Israel y hacen reverdecer aún al desierto, hermano.
No lo crees, pero en el desierto se dan plátanos en Israel. Yo lo vi, por eso lo digo. Reverdeció el desierto. Al final Dios perdonará y restaurará a su pueblo elegido, o sea, Israel lo va a restaurar en su tierra. 2 versículos solamente vamos a ver. Romanos 11:26. 11:26. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando Dios levante a su pueblo, la iglesia, empieza Dios a tratar con el pueblo de Israel. Y un día va a venir el libertador, que es Cristo, y va a apartar de Jacob la impiedad, el pecado. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Un día viene Cristo, hermano, y habrá una restauración total para el pueblo de Israel. Capítulo 13 de Zacarías también lo dice. En aquel tiempo, 13:1, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cuando el pueblo de Israel voltee a ver al Mesías, a Cristo, habrá una limpieza para ellos. Pero mira lo que dice el profeta Amós, capítulo 9, versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y dice, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. El pueblo elegido de Dios al final será restaurado allí en la tierra de Israel, y el Mesías Cristo reinará con ellos en Jerusalén. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver que Dios elige. Aquí quiero que te pongas mucha atención. En el Nuevo Testamento Dios elige a la iglesia para que un día esté con Cristo. Y lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Porque algunos dicen, es que Dios nos eligió desde la fundación del mundo. Soy elegido. Es que Dios eligió a unos cuantos y los demás se van a perder. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dios elige a la iglesia para que un día esté con Cristo. Voy a ver 3 pasajes de Romanos, de Efesios y de primera de Pedro. Y vamos a ver en estos 3 pasajes que la iglesia es mencionada antes de la elección o de la predestinación. Primer ejemplo, la iglesia de Roma. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, versículo 28, vamos, dijo uno que sabía mucho, vamos a hacer una exégesis de este pasaje. Pastor, ¿qué es eso? Vamos a hacer un estudio de este pasaje y vamos a ver que Dios le dice a la iglesia y no a determinadas personas que han sido predeterminadas. Romanos 1:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios. Pablo le escribe a la iglesia de Roma, 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios,
¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿sí o no? Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿amamos a Dios, sí o no? Los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos los que amamos a Dios, somos los cristianos. O sea, Pablo le está escribiendo a los cristianos, a la iglesia de Roma, y le dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que venga a nuestra vida nos va a ayudar para bien. Aunque al presente no sea algo muy agradable, al final Dios va a glorificarse aún en lo que esté en contra de nosotros. Los que aman a Dios. ¿Quién ama a Dios? La iglesia, hermano. ¿Los mundanos amarán a Dios? No. ¿Quién ama a Dios? La iglesia. Entonces, en el 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los muertos. A los que antes conoció, ¿a quiénes? A la iglesia. ¿Qué es lo que hace Dios? Los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros, hermano? Puliéndonos cada día para que un día lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y Dios nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos al 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, nosotros somos la iglesia. Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó, pero dice la Biblia que también nos glorificó. ¿Qué quiere decir glorificó? ¿Cuándo va a suceder la glorificación de la iglesia? La glorificación de la iglesia va a suceder cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten, ¿verdad? Y luego nosotros, los que quedamos, seamos transformados y seamos llevados con el Señor. Entonces, en esa transformación que va a haber, tanto de los que murieron como de los que estemos vivos, cuando seamos transformados, ahí seremos glorificados. Seremos glorificados. Bueno, ¿por qué el apóstol Pablo dice que a los que llamó y predestinó y justificó, ya los glorificó? Dígame una cosa, ¿ya fuimos glorificados nosotros? Todavía no. Falta que venga Cristo, y cuando venga Cristo, que nos vayamos con Él, entonces seremos glorificados. El apóstol Pablo, hermano, cuando escribe estas palabras, cuando escribe esto del 28 al 30, el apóstol Pablo está pensando y está escribiendo a futuro. Dirían los teólogos, el apóstol Pablo está pensando y escribiendo escatológicamente. O sea, está escribiendo a futuro. ¿Por qué? Porque Pablo está viendo la obra final en su perfección. Pablo está viendo la iglesia ya glorificada. O sea que lo que Dios determinó para la iglesia, en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios, ya se cumplió. Aunque aquí en el tiempo actual todavía no se cumple, pero en los planes de Dios ya se cumplió. Ya Dios ve a la iglesia glorificada con Cristo. Entonces, este pasaje nos dice que es a la iglesia.
y no a determinadas personas que predeterminó Dios, sino a la iglesia. Vamos a ver otro pasaje en los Efesios, ahí donde empezamos. Cuando tú lees el versículo 4, dices: Dios me escogió, hermano, desde la fundación del mundo. Y ahí te quedaste, creyendo que Dios te escogió a ti y a otros no los escogió Dios. Vamos desde el versículo 1 para entender el versículo 4. Para entender un versículo tenemos que leer el contexto. ¿Cuál es el contexto? Lo que está anterior y después. Dice en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego dice: ¿a quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los santos y los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso? ¿Quiénes son? La iglesia. Entonces, para entender el versículo 4 tenemos que irnos del 1. A los santos, a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo le escribe a la iglesia: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿A quién escogió Dios desde antes de la fundación del mundo, hermano? A la iglesia. En el plan de Dios, Dios forma el mundo, hace los ángeles al hombre, los ángeles se revelan, el hombre también se revela. Dios elige a Abraham. Después de Abraham, dice que la simiente de Abraham van a ser benditas todas las naciones. Viene Cristo, los judíos rechazan a Cristo y entonces viene la salvación para nosotros. Dime en qué parte del Antiguo Testamento Dios habla de la iglesia. No hay un solo pasaje que hable claramente de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un misterio escondido en la mente de Dios. Mira, lo dice Efesios 3:5, desde el 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Este misterio no se dio a conocer a los profetas ni a la gente del Antiguo Testamento. Pero ahora, dice Pablo, dice: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de Jesucristo. Era un misterio en la mente de Dios que un día, a través de Cristo, Él iba a formar la iglesia. La iglesia iba a estar compuesta de judíos y de gentiles. Y dice Pablo, más adelante dice que Él quitó la pared que había entre los judíos y nosotros. Por medio de Cristo quitó esa pared. Y ahora tanto los judíos como los gentiles, cuando aceptamos a Cristo, venimos a formar la iglesia. La iglesia. Entonces, en la mente de Dios, en el plan de Dios, Dios a la iglesia ya la había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero no quiere decir que tú y fulano ya fueron escogidos. No. La iglesia fue escogida. Así como el pueblo de Israel fue escogido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la iglesia ha sido escogida.
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Otro ejemplo que vamos a ver es en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro, y cuando tú lees el 2, pues llegas a la conclusión de que Dios te eligió a ti. Porque mira lo que dice el 2. Elegidos, 1:2, Primera de Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Entonces dices tú, no es que Dios me eligió. Pero lee el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, y luego dice a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? La iglesia, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. A los expatriados, a la iglesia que está en la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. A la iglesia que fue elegida según la presciencia de Dios. Entonces Dios eligió a la iglesia. En el plan de Dios está que a los judíos, cuando iban a rechazar a Cristo, Él iba a formar la iglesia tanto de judíos como de gentiles. Lo único que teníamos que hacer era arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos lo hemos hecho, hermanos? ¿Somos la iglesia de Cristo? Pero volvemos otra vez, como lo hicimos en el ejemplo del Antiguo Testamento. Los privilegios no garantizan la salvación. ¿Qué privilegios tenemos nosotros, hermano, como iglesia? Número 1, Efesios 1, 13 y 14. Vamos a ver qué privilegio tenemos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que el primer privilegio que tenemos como iglesia es que hemos sido sellados. Nos selló el Espíritu Santo. Ahora somos propiedad de Dios. Cuando viene el diablo a tentarnos, le dice Dios, Él es propiedad mía, está sellado. Porque el sello quiere decir posesión. Estamos sellados. Y no solamente fuimos sellados con el Espíritu Santo, sino que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mira, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, lo recibes como tu Salvador y tu Señor, el Espíritu Santo te bautiza. ¿Qué quiere decir bautizar? Sumergir. Te bautiza en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia. Te bautiza Cristo, te bautiza el Espíritu Santo, te sumerge. Ahora somos parte, ahora somos la iglesia. Estamos dentro del cuerpo de Cristo.
Dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Viene alguien, mira que si viene Laura, ¿sabes quién es Laura? No os hagáis, que yo sé quién es, que sí saben quién es Laura. Mira que si viene Laura y me dice, hermano Piña, Dios lo bendiga. Aunque me diga Dios me bendiga, mi espíritu no va a recibir. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando alguien en la calle me diga, Dios te bendiga, cuando es un verdadero cristiano, el Espíritu Santo te da testimonio de que es cristiano. Porque ya ahorita todos dicen, Dios te bendiga. ¿Sí o no? ¿Cuántos artistas mundanotes, pecadores dicen, Dios los bendiga? Y lo dicen, es cristiano, es cristiano. ¿Cuál cristiano, hombre? Se anda bailando más salsa que qué. Pero ya no es porque dijo Dios te bendiga, ya es cristiano. No, hermano. Por sus frutos los conoceréis. Que si Yuri dice que es cristiana y mientras ande así como anda, no es cristiana. A ver si no me demanda porque va a estar en el YouTube. Pero no es cristiano, hermano. Cristiano es aquel que ha dejado el mundo y sirve a Jesús de Nazaret, hermano. Sirve a Jesús. No es que yo sí puedo ir ahí a los bares a hablarles de Cristo. Dicen, ¿y quién es ella? ¿Quién le dio permiso? ¿Qué, hermano? ¿Por qué nomás ella y nosotros no? ¿Por qué? Así que, hermano, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos en aquel día me van a decir, mira cuántos milagros hicimos y echamos demonios, hicimos esto otro, pero yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Hermano, tenemos que predicar el evangelio tal y como es. Tal y como es. Fuimos bautizados, otro privilegio, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, hermano. Hechos 2:1 al 4 dice que viene el Espíritu Santo y los llena. ¿Y a cuánto nos ha llenado el Espíritu Santo, hermano? Por su gracia, por su misericordia, porque es un don de Dios, hermano. Pero todos estos privilegios no me garantizan, hermano. No garantizan la salvación, porque muchos cristianos se alejan de Dios y lo dejan por amar las cosas del mundo y se pierden, y vamos a demostrarlo con la Biblia. Con la Biblia no podemos hablar nada si no lo respalda la palabra de Dios. Mira qué versículo, hermano, te vas a sorprender. San Juan 6:66. Mira lo que dice. Porque dije, muchos cristianos se alejan de Dios y lo dejan por amar las cosas del mundo y se pierden. Mira, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes se apartaron de Cristo? ¿Los mundanos? ¿No? Discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Y los discípulos se apartaron, se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Será posible que se pierda un elegido, dicen alguien? Mira lo que dice Filemón 1:24. Tiene un solo capítulo, Filemón 1:24. Dice:
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Marcos fue el que escribió el Evangelio de San Marcos. Lucas escribió el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos. Aristarco no escribió ningún libro. Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Qué dice? Son mis colaboradores. ¿Serían salvos o no serían salvos? Eran colaboradores de Pablo. Claro que eran salvos, porque le ayudaban a Pablo en la obra. Eran sus colaboradores. Conocían a Cristo, habían sido salvos, le ayudaban a Pablo. Pero ¿qué sucedió con Demas? Capítulo 4, versículo 10 de segunda de Timoteo dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué sucedió con Demas? Demas desamparó a Pablo, amó. ¿Y qué dice? Amó este mundo y se fue. Y no hay registro en la Biblia que diga que un día Demas volvió otra vez a Cristo. Por eso tienes que tener mucho cuidado con esa gente que dice: el que es salvo es salvo, porque somos los elegidos de Dios. Y muchos andan en el mundo, hermano, y yo los he visto, los conozco, por eso puedo decirlo. Puedo mencionar nombres. Andan en el mundo, son los elegidos de Dios y dicen: al final, Dios nos va a volver a traer al carril. Engañados. Mira, si la salvación no se perdiera, ¿por qué Dios amonesta y advierte a los cristianos para que no lo dejen y no se vayan al mundo y no se pierdan? ¿Por qué Dios advierte, hermano? Niño, no agarres el cuchillo. ¿Por qué? Porque si lo agarras se puede cortar. No te salgas porque está el tráfico, te puede atropellar un carro. ¿Por qué le adviertes al niño? ¿Por qué Dios nos advierte que nos podemos perder? Voy a dar, por el tiempo ya no alcanzo a leer todos los versículos, pero se los voy a decir para que ustedes los puedan leer ahí en la casa. Hebreos 2 del 1 al 4. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y luego pone ejemplos de los que se deslizaron, ¿cómo les fue? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y lo dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escapamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos? Traigo otros ejemplos, escríbelos y velos ahí en la casa. Hebreos 6 del 4 al 6 y Hebreos del 10 del 26 al 39. Y vamos a ver, aquí sí quiero que leamos Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Aquí sí quiero estudiarlo bien. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, dice, herejías destructoras. Y luego dice: y aún
negarán al Señor que los rescató. Pedro dice, como hubo falsos profetas, va a haber falsos maestros entre ustedes, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, enseñanzas destructoras. Ellos, va a llegar el momento en el cual van a negar al Señor que los rescató. Rescató viene de la palabra agorazo, que significa ir al mercado y comprar. Y esa misma palabra se usa en Apocalipsis 5:9, que dice que Dios nos rescató con su sangre, nos compró. Estos maestros no me vengan a decir que fueron gente inconversa, no. Dice la Biblia que habían sido rescatados, pero van a negar que fueron rescatados. Pero vayamos al versículo 20. ¿Qué sucede con esta gente? Ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Estos maestros habían escapado de las contaminaciones del pecado del mundo. ¿Cómo escaparon? Porque conocieron a Cristo, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ellos conocieron a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y escaparon de la contaminación del pecado del mundo. Pero ¿qué sucede con ellos? Dice, enredándose otra vez en ellos. Son vencidos. O sea que esta gente se dejó enredar otra vez por el pecado del mundo y se dejó vencer. ¿Cómo está eso? Pues es como aquel hermano que dijo, ya vencí el vicio del alcohol. Y dijo, te lo voy a probar. Y todos los días pasaba por ahí, por una cantina, y le hacía, y olía como, ya vencí. Y el otro día volvía a pasar y volvía a oler, volvía a vencer. Y la tercera vez que vuelve a pasar y dice, ya vencí. Dijo, esto merece un brindis. Habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué dijo Cristo, hermano? Que si un demonio sale y anda por allá y regresa y ve la casa vacía, limpiecita, dice que va y toma 7 más y viene y habita en ellos. Y el postrer estado, dice, viene a ser peor que al principio. ¿Qué le sucedió a esta gente que había escapado de la contaminación del mundo? Se vuelve a enredar, dice, porque mejor les hubiera sido, dice, no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido. Habla de gente convertida, hermano. No habla de gente mundana. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Cuál es el camino de la justicia? Cristo es el camino. Cuando lo conocemos a Él, somos justificados delante del Padre. Después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿De quién está hablando? De cristianos que un día sirvieron a Dios, pero se apartaron de Cristo.
se apartaron. ¿Se podrá perder una persona? Claro que se puede perder. En este púlpito un día predicó un pastor, había salido de la droga, salvo, bautizado con el Espíritu Santo, hablaba en lenguas, Dios lo usaba en milagros y señales. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo el mundo no lo conoce, lo conocemos los cristianos. El mundo no lo puede recibir, lo recibimos los cristianos. Pero este varón fue enredado y volvió a la droga y se inyectaba y muere de una sobredosis. Y dicen que no se pierde uno. Próximo predicación voy a hablar precisamente de todo eso. Pero hermanos, al final Cristo vendrá por su iglesia y estaremos con Él toda una eternidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar el lugar para vosotros, y si preparar el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. San Juan 14, 2 y 3. Y dice en Tesalonicenses 1, 14, 4, 16, dice que va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos levantados y estaremos con el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y seremos transformados y nos vamos con Cristo. La iglesia, hermano, ha sido elegida para un día estar con el Señor. En la mente, en los planes de Dios, ya fueron justificados, ya fue glorificada la iglesia, falta que venga Cristo. Pero no quiere decir que todos aquellos que digamos que somos cristianos, si nos apartamos, si nos alejamos de Dios, nos podemos perder. Y hay muchos versículos que nos amonestan. Nos amonesta Dios de que no nos apartemos. Retén, ¿cómo dice? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Cristo le habla a la iglesia y le dice: el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. La iglesia fue elegida, predestinada para un día estar con el Señor. Mientras permanezcamos firmes, sin apartarnos del camino de Dios, y un día que venga Cristo nos vamos con Él. ¿Cuánto nos vamos con Él, hermanos? Muy pocos, no todos, los estoy viendo. ¿Cuánto nos vamos con Él, hermano? Pero te irás con Cristo si todavía andas así. Me voy con Él, me voy con Él. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí viene el calor, hermano, qué calor, qué calor. Lo presentan las cervezas ahí en la televisión, ahí escurriendo, sudando. Y te presentan ahí una mujer. Sí, que te presenten otro día, ¿cómo vas a estar? ¿Y a dónde te va a llevar todo eso? Al infierno, hermano. ¿Alguien tiene a Jesús en su corazón o alguien no tiene a Jesús? Vamos a orar, póngase de pie, hermano. Vamos a hacer una oración por aquel que no tiene a Cristo en su corazón y quiera decir, le diga: Señor, yo quiero en este día entregarme a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconocer que somos pecadores. Todos hemos mentido. No hemos obedecido en todo a papá y a mamá. No hemos puesto a Dios en primer lugar. No hemos consagrado un día a la semana para servirle a Dios.
hemos deseado la mujer de otro. En diferentes formas el hombre ha pecado. Pero le podemos decir a Dios: perdóname, Señor. Perdóname porque yo sé que he pecado. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Solo tienes que reconocer y decirle: soy un pecador. Y que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido perdón y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hazme un hijo tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.